Siesu Silan Yusu, joven talento. El único defecto es que tiene una esposa con un estatus bajo. A Siesu no le agradaba, pensaba que era vulgar, no estaba familiarizado con la literatura y aún más disgustado con mi apego al poder. Después de 4 años de matrimonio, se ofreció como voluntario para ser liberado durante 3 años. El día que regresó a Beijing, llevó un trozo de brocado a las parientes femeninas en casa. Solo que no hay mina. Por la noche, me aflojé la ropa para el hombre y me ofrecí a irme. Siesu dijo con una cara fría, ¿solo por esto? Susurré, eso no es todo. 1. La temperatura corporal del hombre aún permanecía en la camisa que tenía en la mano, e inconscientemente la apreté y repetí nuevamente, más que eso. La luz de las velas hizo un sonido nítido de crujido, y la mirada tranquila y escrutadora de Siesu cayó sobre mi rostro. Está tranquilo y calmado, y el espíritu juvenil de Tanoaland caminando por la calle Chanan se ha suavizado durante muchos años de liberación. Ahora está aún más tranquilo y no puedo acercarme a él aún más. La única constante es la alienación de mí de principio a fin. El contrato matrimonial entre tú y yo es la vida de mis padres. La voz de Siesu era muy fría, incluso si estaba exponiendo los hechos. Hace 4 años, llegaste a la puerta con el certificado de matrimonio para pedir matrimonio. Una vergüenza invisible me envolvió, haciéndome sentir un poco sin aliento. Ansiosa e inconscientemente froté el abrigo en mi mano, bordado con nubes flotantes y grullas salvajes, y las delicadas líneas me pincharon las yemas de los dedos. Obviamente, tomé la lámpara y la bordé puntada por puntada. Mi rostro estaba demasiado pálido, y Siesu suspiró muy levemente. En ese momento, solo quedaban estos 3 brocados en el pabellón Junxiu, y me apresuré a regresar a Beijing a toda prisa, no a propósito. Mañana le pediré a Moyun que vaya al almacén a elegir un bordado de alta calidad para ti. La ropa de brocado no es más que algo fuera del cuerpo, no te hagas más daño. Escuché las acusaciones tanto abiertas como encubiertas y levanté los ojos para mirarlo aturdido. En los últimos 3 años, me he ocupado de la comida en la casa, y hay algunos bordados de alta calidad en el almacén, y nadie lo sabe mejor que yo. Si realmente amo a Nisang, ¿por qué esperar a que abra esta boca dorada? Las emociones amargas y encontradas bloquearon mi garganta y abrí la boca varias veces sin hacer ruido. La paciencia de Siesu conmigo se ha agotado hace mucho tiempo, y terminó el tema, se está haciendo tarde, vete a la cama. 2. Cuando cae la pesada cortina, la cortina de la cama se vuelve más privada. Los altibajos de la respiración, el cuerpo masculino, son todos recordatorios de la existencia de otra persona que comparte la cama conmigo. Mi marido. Un esposo que pidió salir 3 meses después de casarse. Las luces eran tenues, tan silenciosas que incluso se podía escuchar la respiración. Siesu de repente se levantó a mitad de camino y la mayor parte de su cuerpo se presionó contra mí. El extraño y familiar incienso invadió mis sentidos y sentí un dolor agudo. De repente recordé la frase que dijo la anciana con una sonrisa en la cena que le lavó el polvo hoy, tienes 24 años, deberías tener un hijo mayor legítimo. El dolor era tan intenso que apenas podía respirar, los latidos de mi corazón latían con fuerza en mis tímpanos, pero mis ojos se oscurecieron de repente. Siesu apagó la lámpara del capó en la cabecera de la cama. El hombre se retiró a una clara distancia de antes. El dolor disminuyó y sentí una sensación de consuelo perdida hace mucho tiempo. Entonces, una emoción pesada que no sabía si era decepción o felicidad cayó en mi corazón. En la oscuridad, me reí de mí mismo en silencio. En el año en que se casó con Siesu, acababa de realizar la ceremonia de coronación y, debido a la frase Silan Yusu en el salón Loan Dorado, el emperador lo nombró amante de las flores. Pensé que podría casarme con Qin Mei, pero tomé un certificado de matrimonio y fui a la mansión de Jinningbo. El certificado de matrimonio fue escrito a mano por el abuelo Xie Jinningbo, sellado con el sello privado del cabeza de familia, y también estaba la gracia salvadora de mi padre. Siesu guardó silencio durante 3 días y finalmente inclinó la cabeza. El asombroso Tran Hualien se casó con una esposa del campo. Por lo tanto, a Siesu no le gustó, siempre lo he sabido. Siempre me he disculpado. 3. Cuando me levanté al mediodía, había una lluvia primaveral. Kingsu me vistió y Siesu regresó de practicar el manejo de la espada en el patio, con un poco de humedad húmeda y fragancia de pera.
Bajé las cejas y me levanté para ponerme su abrigo empapado. He ordenado a la cocina que prepare agua caliente. Dije en voz baja, el aire frío es pesado a principios de la primavera, así que es mejor prestar más atención. No. Ciesu se negó simplemente, sus ojos se quedaron en mi hombro por un momento y su voz se volvió un poco más fría. Me reuniré con mis amigos hoy y no volveré a cenar. Asentí, me abroché el cinturón y di un paso atrás, sin mirarlo y sin decir algunas palabras adicionales. Es hora, iré primero al salón de flores. No me importa si lo aprecia o no, es solo mi responsabilidad. La brisa primaveral era empinada hasta el salón de flores, pero no podía eliminar mi fatiga, y bostecé con la boca medio tapada. Tan pronto como regrese el príncipe, ni siquiera tienes tiempo para dormir. Kingsu a su lado se quejó en voz baja, te has quedado despierto varias noches por esa pintura y no has descansado bien. Silencio, el príncipe no es más cauteloso después de regresar a la casa que antes. Me ajusté la camisa y mis movimientos se detuvieron de repente, e instantáneamente entendí por qué la actitud de Ciesu de repente se volvió fría. Esta camisa fue cortada la primavera pasada, y es medio nueva. Ciesu pensó que estaba usando esta camisa vieja a propósito, y estaba enojado porque no me trajo ese brocado cuando regresó a Beijing ayer. La amargura familiar se apoderó de la punta de mi nariz, y parpadeé, sintiendo lástima por conocerlo tan bien por primera vez. Dándose la vuelta y caminando hacia el salón de flores, los mayordomos sentados se pusieron de pie rápidamente. Señora. Reprimí mis emociones y sonreí. Por favor, siéntate. La fragancia del té era fragante, y todos me informaban de manera ordenada sobre los asuntos de la casa. Este es un ritmo familiar para mí, y mi mente se estabiliza lentamente. Al final de la audiencia, el té se reservó 3 veces y alguien de repente informó fuera del salón, Moyun quiere verte. Moyun, el guardia de Ciesu. 4. Moyun siguió a Ciesu a la edad de 7 años y fue liberado por 3 años. Ciesu solo lo trajo, así que tan pronto como entró, todos saludaron apresuradamente. Moyun sostuvo la bandeja y se inclinó ante mí ni con humildad ni con arrogancia. El príncipe me ordenó que le diera este bordado a mi esposa antes de salir. El salón de flores, que tenía un ambiente bastante cálido, se enfrió instantáneamente. El banquete de lavado de ayer fue una cuestión de brocado y todos en la mansión ahora lo saben. No puedo agradecerte tu favor, y todos en la casa lo saben. Enviar a Moyun a entregar este lote de bordado parece ser una disculpa y, más profundamente, es solo una especie de advertencia. Gracias por este viaje. Le dije, gracias por la amabilidad de mi esposo. Kingsu tomó la bandeja, Moyun saludó y se retiró, y el salón de flores estaba en silencio como una cigarra fría. Todos querían decir pero se detuvieron. En los últimos 4 años, he hecho las cosas de manera justa y las he cuidado mucho, y la mayoría de ellos quieren consolarme en este momento. Mi pecho aburrido se sintió un poco más ligero y sonreí reconfortante. Si está bien, pongámonos todos a trabajar. Los mayordomos suspiraron y se levantaron de 2 en 2 y de 3 en 3. Pero el tío Chen de la izquierda no se movió. El tío Chen ha estado en la mansión Jining-Bo durante muchos años, y los mayores tienen una alta antigüedad y todos los asuntos fuera de la mansión deben ser manejados por él. En el primer año de casarme en la mansión Jining-Ho, estaba en una situación difícil, con un estatus bajo, lo que podría llamarse caminar sobre hielo delgado. Ciesu dejó ir a su Zhou, y cuando me hice cargo de la alimentación, cuando me estiré, fue Chen Bo quien me levantó con una mano. Lo volví a llenar de té, sabiendo que tenía algo importante que hablar conmigo a solas. Tu pintura de un niño jugando con una libélula. El tío Chen también vendió Guanxi, fue subastado en el pabellón Sisan y finalmente fue reemplazado por un erudito con una famosa piedra de entintar. Me sorprendió, y luego no pude evitar bajar la cabeza y reírme. Pensé que mis habilidades de pintura eran solo para entretenerme en el tocador profundo. No te menosprecies. El tío Chen sonrió, hay buenas noticias. Hizo una pausa y dijo, tu hermano exiliado puede regresar a Beijing dentro de medio año. El té caliente fue derribado por mí inesperadamente. 5. El agua hirviendo me quemó los dedos para acurrucarlos y el tío Chen se levantó apresuradamente y llamó a alguien, pero yo estaba en trance. Originalmente era hija de un erudito pobre, perdí mi confianza cuando era joven, mi padre falló repetidamente y mi familia era pobre, pero estaba contenta.
Cuando tenía 14 años, el abuelo de Sie, Jin Ningbo, cayó accidentalmente al agua mientras viajaba por las montañas y fue rescatado por mi padre, y los dos se llevaron bien a primera vista. Una vez borracho, el abuelo Sie trajo papel y bolígrafo, y en un momento de emoción, decidió casarse con Kiliner de la familia Sie. Después de despertarse, mi padre no se atrevió a admitirlo, pero 2 años después, el abuelo Sie condujo hacia el oeste y mi padre estudió mucho durante muchos años hasta el examen del hospital, pero inesperadamente se vio involucrado en un caso de fraude que conmocionó al gobierno y a la oposición. Su padre murió injustamente en prisión 3 meses después, su hermano de 14 años fue exiliado al noroeste y su abuela estaba gravemente enferma y no tenía dinero para obtener medicamentos. Desesperado, tomé el certificado de matrimonio y fui a la mansión de Jin Ningbo. Las lágrimas cayeron sobre la mesa de té gota a gota y me cubrí la boca con un pañuelo de brocado y reprimí el llanto en mi garganta. Con la amabilidad de las dos familias, la casa del tío nos protegerá a mí y a mi abuela, pero no es suficiente. Para usar el poder del Bofu para mantener a mi hermano, e incluso para permitir que mi hermano regrese a Beijing en el futuro, finalmente confié en el certificado de matrimonio para permitir que Siesu se casara conmigo. El príncipe ha estado en correspondencia conmigo durante los últimos 3 años, y esto es todo. Chen Bo dijo, si no te lo digo, me temo que si las cosas no funcionan, te haré feliz en vano. No podía dejar de ahogarme, esta es la actitud constante de Siesu hacia mí. Abofetea y da un dátil dulce. Pero esta dulcecita, me la tragué felizmente con lágrimas en los ojos. Señora, el contrato de matrimonio entre usted y el príncipe ha tenido un comienzo realmente accidentado, y sé que ha sufrido muchos agravios en los últimos años. Chen Bo suspiró levemente, después de que el príncipe regresó a Beijing, su carrera aumentó paso a paso, y las mujeres solo confiaban en sus esposos e hijos en el mundo, y su camino futuro solo se volverá cada vez más suave. Me sequé las lágrimas y le sonreí al tío Chen con lágrimas en las pestañas. Hice oídos sordos a su persuasión. 6. Sus emociones han tenido altibajos varias veces, y su cuerpo rara vez está un poco cansado cuando se trata de los asuntos de la casa. Cuando le estaba sirviendo la cena a la anciana por la noche, vio que mi cara no estaba bien, frunció el ceño y dijo, ¿qué pasa hoy? Siéntate rápido. Acepto el agradecimiento, siéntate. La anciana nunca ha estado familiarizada con los asuntos generales y cuando entré por primera vez a la casa del tío, ni siquiera conocía la cuenta, así que me entregó el alimento. En los últimos 3 años, cuando Siesu no estaba en la casa, la anciana bebía té y veía dramas, y vivía una vida cómoda, y yo solo venía a saludar cada vez que comía. Sun Kyun ha vuelto, es cierto que cuidas bien tu cuerpo. La anciana dijo, dame un nieto grande y gordo de oro lo antes posible. Bajé los ojos y dije que sí. Hay algunos niños de su edad. La anciana suspiró levemente, si hubiera sido. Sus palabras se detuvieron, pero entendí el significado inacabado, si me hubiera casado con Chulan al principio, habría tenido miedo de que ambos niños fueran buenos en este momento. No puedo responder, Chulan es la hija pequeña del ministro del hogar y la novia de la infancia de Siesu, mi posición debería ser la de ella. En el tercer mes de su matrimonio con Siesu, Chulan se comprometió y Siesu también se ofreció como voluntario para ser liberado en ese momento. Regresé al patio principal y, cuando salí del baño, King-su preguntó, ¿quieres pintar hoy? Ya es la hora de Ai, y hay muchos asuntos diarios, y hoy es un poco más tarde de lo habitual porque no me siento bien. Dibújalo. Sonreí, este es el único momento en que puedo tener un tiempo libre todos los días. La sala de pintura está ubicada en el salón Min, y fuera de la ventana hay un gran peral en el patio. Al moler, de repente recordé que le había preguntado a Siesu si podía tomar prestado su estudio interior. ¿Cómo respondió Siesu en primer lugar? Comencé a escribir, y de repente llegó una ráfaga de viento y las flores de pera en el jardín revolotearon. Los pétalos blancos como la nieve cayeron sobre el papel de dibujo, y me quedé mirando durante unos segundos, pensando que si fuera otra persona, estaría contento con mi matrimonio. La hija del campo se casó con la mansión de su tío, su esposo Silan Yusu tuvo una carrera magnánima y la familia Sie tenía un estilo familiar limpio, y solo podía tomar una concubina si no tenía hijos a los 30 años. Sin embargo, cuando cerré los ojos, las emociones mezcladas y amargas en mi pecho me rodearon como una marea.
El matrimonio es como una persona que bebe agua, sabiendo si está fría o tibia. Sonó la cortina de cuentas y hubo un sonido de saludo afuera y King-su dijo, el príncipe ha vuelto. 7. Siesu bebió vino y fue al baño a lavarse. Cuando salí, ya había hecho la mayor parte de mi pintura y estaba tan concentrado que accidentalmente noté la sombra en el papel de dibujo y de repente miré hacia arriba. Siesu vestía una camisa blanca como la luna, con una tapeta ligeramente abierta, cabello largo desatado y vapor de agua cayendo de las puntas de su cabello, mirando mi pintura. Me sorprendió y estaba a punto de levantarme, pero Siesu presionó suavemente mi hombro. Llegó la temperatura caliente en la palma del hombre y ambos comimos invisiblemente al mismo tiempo. Príncipe. Le dije, ¿cuándo regresarás a casa? ¿Cuánto tiempo miraste detrás de mí? ¿Cuándo aprendiste a pintar? Siesu evitó responder, extendió la mano, tomó el papel de dibujo y lo miró durante mucho tiempo, y comentó, la intensidad es apropiada y el encanto es largo. Cuando te casaste por primera vez, las palabras que tomaste con el bolígrafo eran desagradables y ni siquiera podías entender los relatos. Siesu levantó los ojos para mirarme, y su voz fría habitual se suavizó mucho. Ahora que tengo esta habilidad para pintar, creo que debes haber trabajado duro después de que me fui de casa. Era como si hubiera sido pinchado por una aguja sutil y el dolor agudo fue fugaz. Realmente no tengo talento para las escrituras y los poemas, pero cuando era niño, tomé un bolígrafo y comencé a pintar, desde mi padre hasta el maestro de la escuela privada del condado y mi abuelo Sie, que ya había fallecido, todos me elogiaron por mi aura en la pintura. Puedo pintarme a mí mismo, no después del matrimonio. Pero, ¿no estoy acostumbrado? Sonreí levemente, bajé los ojos y no dije más. Siesu lo admiró por un momento y lo elogió varias veces, como si recordara algo, ¿por qué no vas al estudio a pintar? La segunda mitad de las palabras se desvaneció gradualmente y él ya recordaba, ¿por qué no fui al estudio? El viento soplaba fuera de la pared de la ventana y volaban las flores de pera. Siesu se sentó tranquilamente frente a mí, como la noche de primavera del año de bodas. También era una noche de primavera como hoy, y le pregunté cuidadosamente si podía tomar prestado su estudio interior, pero Siesu de repente se volvió frío. 8. Siesu nació en una familia de campanas y timbres, y su etiqueta y educación se fumaron en sus huesos, y si estaba enojado, no perdería los estribos. Solo un tono más frío, una actitud más alienada al igual que después de que le propuse tomar prestado el estudio interior, se quedó indiferente durante varios días. Una persona vulgar que nació en el campo y ni siquiera podía escribir palabras es realmente digna del estudio interior del Tanoalán de hoy. Ese día fue mi culpa. Miré hacia arriba sorprendido, pero vi a Siesu sentado erguido y mirándome, era joven y frívolo en ese momento, mi temperamento estaba flotando y estaba enojado contigo. Señora, perdóneme. Siesu me sirvió té y dijo suavemente, ve al estudio interior de ahora en adelante y le pediré a Moyun que te compre suministros de pintura mañana. No es necesario. Miré el té y pensé para mí mismo, esta debería ser la primera vez que tengamos una comunicación tan pacífica e igualitaria después del matrimonio. Es una pena, es demasiado tarde. Le sonreí a Siesu, frente al peral centenario en el patio aquí, el paisaje primaveral es perfecto y debería estar de mejor humor al pintar aquí. Eres la esposa del príncipe heredero, que se atreve a darte infelicidad. Siesu dijo de nuevo, ¿te gusta el bordado su enviado hoy? El color de ese lote de bordado su era demasiado brillante, y Moyun lo envió al almacén nuevamente, y aún no lo he visto. Me gusta. Bebí té y dije en voz baja, gracias, príncipe. Llámame Chen Hun. Siesu volvió a decir las palabras de ayer, Jinji y la ropa espléndida no son más que cosas fuera del cuerpo, y debes entender esta verdad cuando pintas y cultivas tus sentimientos. Quería reírme un poco, nunca pensé en enojarme con él, y mucho menos con el brocado su que me faltaba. Sin embargo, bajé las cejas y dije sí. No hay necesidad de defenderse, estoy acostumbrado. Es un peral de noche de primavera pintado. Siesu preguntó, ¿se puede nombrar esta pintura? Miré la pintura y dije. Un árbol de nieve. Siesu reflexionó por un momento y de repente sonrió, buen nombre. ¿Duerme bien? Se puso de pie, señora, pedí esta pintura con una cara descarada. Antes de irse a la cama,
King-su se soltó el cabello y murmuró en voz baja, de verdad, una pintura tuya se vende por 100 taels en el pabellón Sisan, es realmente barata para el príncipe. Me reí tontamente, y de repente hubo una pausa cuando caminé hacia la cama. La mayoría de las velas de la habitación interior estaban apagadas, y estaba tenue, con incienso y brumosa. Ya sé qué esperar. 9. Cuando Siesu me abrazó y me besó, todo mi cuerpo tembló finamente y él parecía desconcertado, pero el beso y el tacto fueron un poco más suaves. El incienso era ligero, el aliento se mezclaba y el espacio entre los labios y los dientes se entrelazaba, y salí y no pude controlar mi noche de bodas. Los ojos estaban llenos de rojo, el olor embriagador del alcohol, el cuerpo del hombre y la indiferencia que casi me cortó. El único recuerdo que me quedó en mi noche de bodas fue el dolor. La familia Sie tiene un estilo familiar limpio, Siesu se dedica al examen imperial y el patio interior está despejado antes del matrimonio, sin mencionar que no tiene piedad por mí. No hubo copa de vino, ni ceremonia de boda, ni siquiera una palabra. La cortina roja de la vela es cálida, pero la atmósfera está estancada, alborotada y jadeante de desnudez y desahogo. ¿Qué estás pensando? Siesu levantó el cabello largo alrededor de mi cuello y me devolvió a la realidad, y susurró, tengamos un hijo. No respondí, pero recordé que esta era la tercera vez en la cama, además de la noche de bodas. En la segunda mitad de la noche, estaba en trance, solo para saber que había una ráfaga de lluvia, y cuando me levanté, la lluvia acababa de parar y la brisa primaveral era húmeda y fría. La cama era suave y cálida, la ropa interior de Siesu estaba abierta de par en par, sus manos estaban en mi cintura y se durmió de lado, y su pecho subía y bajaba constantemente con su respiración. Lo miré durante mucho tiempo y pensé, resulta que este asunto no duele. Quité con cuidado el brazo de Siesu, pero mis piernas se ablandaron incontrolablemente cuando me levanté de la cama. Las personas que sirvieron en el patio principal ya conocían el movimiento de la llamada de agua anoche, y todos tenían una sonrisa en sus rostros, y King-su se quejó un poco cuando me estaba vistiendo. ¿Por qué la señora no duerme más? Los mayordomos del salón de flores están esperando. Ayudé a la horquilla y dije en voz baja, las flores de pera en la casa del tío están a punto de florecer y la anciana va a celebrar un banquete de observación de flores, por lo que tiene que estar ocupada. Después de estar a cargo de la alimentación durante 4 años, desde que me estiré hasta que ahora estoy a gusto, tengo un entendimiento tácito con los mayordomos y, después de escuchar el incidente, fui al patio de la anciana. Después de invitar a la anciana a preparar comidas, informé sobre los asuntos de la casa y la anciana estaba un poco impaciente, solo necesita ser claro, ya sabes, nunca me han gustado estos asuntos ordinarios. Es un banquete para ver flores, tienes que organizarlo para mí. La anciana dijo, deja de hacer bromas sobre el primer año. Dije que sí. Habla. La anciana miró el peral en el patio fuera de la ventana y suspiró, han pasado 4 años. Miré a la anciana y su comportamiento me hizo comprender que había olvidado el acuerdo hecho hace 4 años. 10. Cuando regresó al patio principal después de su ajetreado trabajo, ya estaba oscuro, las luces estaban encendidas en la habitación luminosa y Siesu se sentó tranquilamente en la terraza. Cuando me vio venir, cerró el libro en su mano y me di cuenta de que era mi libro ilustrado. Gracias por su arduo trabajo, mi madre fue mimada antes de casarse y mi abuela trabajó duro por todo después de casarse. Siesu me sirvió té, ella no sabe de asuntos generales, así que te estoy molestando. Debería haberlo hecho. Negué con la cabeza, me senté y mis ojos se posaron en el libro ilustrado en sus brazos. Te encanta dibujar perales. Siesu dijo, tu pintura es muy ágil, pero el contenido es demasiado limitado. Bajé los ojos y pensé, eso es porque solo tengo el mundo de la mansión del tío. También pinté muchas escenas rurales en la etapa inicial. Siesu hizo una pausa, pero aún así preguntó, ¿por qué no pintas? Porque cuanto más pinto, más lo echo de menos, y no puedo conseguirlo, lo que no hace más que aumentar el sentimentalismo. No pude responder, y la atmósfera estuvo tranquila por un momento. Siesu dejó el libro ilustrado y dijo suavemente, mañana mi amigo me visitará y volveré a molestar a mi esposa. Puedo responder a esto, sonreír, sí. El amigo de Siesu es el hijo mayor del Jinzi del mismo año que él y el ministro de ritos. Al mismo tiempo, también es el hermano de Chulan.
Los invitados fueron seleccionados bajo el peral centenario en el atrio, y los dos bebieron y bailaron espadas, agujas y agujas sobre temas de actualidad, y estaban felices. Cuando me conocí, me incliné y me retiré conscientemente. El tío Chen envió vino de pera, diciendo que era el vino necesario para que el joven maestro Chu viniera en el pasado. Estaba a punto de ir a la sala de contabilidad y me detuve en el atrio, así que lo envié al área. Cuando llegó a la esquina del pasillo del atrio, de repente escuchó al joven maestro Chu decir: «Este matrimonio todavía te ha sido agraviado». Hice una pausa y si eso habló, el abuelo del certificado de matrimonio selló el sello del cabeza de familia y debe cumplir su promesa. El joven maestro Chu resopló: «Después de que regreses a Beijing, tu carrera aumentará paso a paso y el estado de tu esposa no puede brindarte mucha ayuda». Si eso dijo: «Un hombre camina por el mundo y se para sobre sí mismo». Sí. El joven maestro Chu sonrió y dijo: «No soy tan abierto de mente como tú». 11. Respiré hondo, el vino que llevaba parecía pesar 1000 libras y estaba a punto de irme en silencio, pero el joven maestro Chu suspiró de repente. Lanner se casó en la taberna, pero su vida es rica y feliz, pero a menudo se queja conmigo de que su esposo es un guerrero, sin mencionar el romance y la nieve, y ni siquiera puede hablar de poesía y canciones. El joven maestro de Chu estaba triste, sí fue. Al principio. No dijo la segunda mitad de la oración, y Siesu se quedó en silencio, solo para escuchar las flores de pera susurrando en el viento. La parte en blanco de Siesu me avergonzó, y la raíz de mi lengua era amarga, amarga hasta el punto de la amargura, como la vergüenza y el dolor. ¿Qué hay de ti, Tanoalang? El joven maestro Chu sonrió, con un poco de ironía. ¿De qué está hablando contigo tu esposa nacida en el campo? Aunque proviene de un entorno humilde, tiene mucha aura. El viento pasó, trayendo una gran cantidad de peras blancas voladoras, y las palabras de Siesu estaban ocultas en el viento. Es solo que el personaje tiene un poco de defectos y las mujeres aman la vanidad, pero si están bien talladas, también es una pieza de hermoso jade. No recuerdo a quién le envió la jarra de vino de flor de pera al final, solo recuerdo ese día, mis oídos zumbaban, mi mente estaba en trance y la punta de mi garganta y nariz estaban tan adoloridas que estaban casi afiladas. Regresé al patio principal, y como siempre, encendí la lámpara y miré el libro mayor. La fragancia del té se desbordó, el incienso flotó, como si fuera el mismo de antes. Es solo que cuando Kingsu vino a cortarme la lámpara, de repente hizo una pausa y dijo con miedo: «Señora, ¿por qué llora?». Me toqué la cara como si despertara de un sueño, y había un agua fría. La gran área de nieve blanca fuera de la pared de la ventana, esta era una tranquila noche de primavera, como cuando Siesu fue liberado en su zoo. He estado haciendo esto durante 4 años. Pero no pude evitarlo, la mansión de este tío ya me había ahogado la garganta, y estaba a punto de ser devorado, y estaba casi sin aliento. «Kingsu», susurré, «ve a buscar la caja que te di». Siesu regresó al patio principal 2 horas después, con un ligero olor a alcohol, y se sorprendió un poco al verme sentado en la habitación luminosa. «¿Por qué no has descansado?». «Esposo». Empujé el documento frente a mí, miré su hermoso rostro y dije: «Vámonos». 12. La anciana había firmado y firmado la carta de divorcio hace 4 años, y tenía este poder. Y mi nombre, que fue escrito hace media hora, estaba impreso con una huella de mano roja brillante y la palabra correcta Zen-Li. Desde que me casé en la casa de mi tío, ya nadie me ha llamado por mi nombre. Siesu y yo nos sentamos frente a la mesa, y el ocio en casa en los últimos 2 días había desaparecido, y él volvió a mi apariencia más familiar en este momento. La alienación era aguda, coercitiva y descarada, y su voz era extremadamente tranquila. ¿Cuándo se escribió este libro con una carta de permiso? Hace 4 años, cuando me casé en casa del tío. Me senté derecho y lo miré a los ojos por primera vez, tomé la iniciativa de preguntarle a la anciana. De hecho, fui yo quien llamó a la puerta con el certificado de matrimonio de mi tío, y estaba desesperado en ese momento. Hice una pausa antes de decir: «Pero también es cierto que arruiné tu matrimonio con la señorita Chu, y soy extremadamente culpable para devolverle tu amabilidad. El contrato de matrimonio de mi abuelo es un hecho, la señorita Chu y yo solo hicimos un acuerdo verbal. ¿Cómo podemos arruinar mi matrimonio?». La mandíbula de Siesu se apretó. «Tu padre salvó a mi abuelo, es un gran favor, y también admití este matrimonio yo mismo, nadie me obligó. ¿Por qué necesitas sentirte culpable?». Lo miré de repente.
Entonces, ¿por qué pediste salir después de casarte? Un agravio tardío casi me abrumó y parpadeé antes de darme cuenta de que mis ojos estaban borrosos. Dado que es voluntario, ¿por qué has sido tan indiferente todos estos años? ¿Y por qué tienes un prejuicio tan profundo contra mí? Pero, me atraganté, casi murmurando, estoy tan cansado. Cieso se congeló y me miró aturdido. Me eché a llorar, grité sus palabras por primera vez y repetí, Sun-Jun, estoy tan cansado. Los asuntos del gobierno son realmente complicados. Cieso estaba un poco perdido, me entregó un pañuelo de brocado y dijo en voz baja, mi madre está abrumada, eres muy duro, mañana le pediré a Moyun que te traiga algunas abuelas para ayudarte. Las lágrimas finalmente cayeron y una impotencia familiar se apoderó de mi corazón. Pero todavía es por ese brocado su. Si eso dijo apresuradamente, escribiré una carta a mis amigos en Suzhou de inmediato y la enviaré a la mansión de mi tío dentro de medio mes. Finalmente caí en el torbellino de la impotencia. No. Negué con la cabeza, las lágrimas en mi rostro no se secaban, pero no quería limpiarlo más. Esposo, después de que regreses a Beijing, tu carrera será tranquila y debes encontrar buenos suegros para ayudar a la corte. Respiré hondo, lo saludé y dije con suavidad y firmeza, si mi esposo no quiere divorciarse, le pediré que me vaya del pasillo. La luz de las velas saltó, tan silenciosa que solo se podía escuchar el sonido de la respiración. Si eso me miró fijamente durante mucho tiempo, se levantó y tiró las mangas. 13. Tan pronto como se pronunciaron las palabras, la pesada piedra que presionaba su corazón parecía ser un poco más ligera. Reuní a todas las personas que servían dentro y fuera del patio principal y anuncié la noticia con delicadeza. Todos estaban aturdidos y en pánico, y Kingsu estaba aún más ansioso por derramar lágrimas. La luz de la luna esta noche es perfecta, fría y brillante, y miro la luna brillante y no tengo intención de consolarla. De repente me di cuenta de que después de vivir en la mansión del tío durante 4 años, esta fue la primera vez que olí la ligera fragancia de las peras. Media hora después, la anciana me llamó a su patio. Si eso se mantuvo erguido y de pie frente a la ventana con las manos detrás de la espalda. Cuando Chen Jun lo mencionó, recordé que estaba dibujando y dejando el libro. La anciana se acarició el pecho, no me gustabas en ese momento, pero en los últimos años, aunque no has dicho que tienes muchas regulaciones, has hecho todo lo posible, como puedes. ¿Por qué te vas a ir? La anciana golpeó la mesa, mi hijo también ha vuelto, ¿dónde estás insatisfecho con este día? Miré por la ventana, si eso mantuvo la calma, suspiré, no es que esté insatisfecha, mi esposo ya es un dragón y un fénix, y yo estoy drogada. El rostro de la anciana se ralentizó. Dado que es una subida alta, es mejor irse de acuerdo con el acuerdo original. Dije, mi esposo tendrá una carrera tranquila después de regresar a Beijing, y es joven y prometedor, así que ¿por qué no continuar apoyándolo con el matrimonio? El rostro de la anciana se suavizó mucho. Además, ¿quién en la capital no espera que la familia sí se case con una hija noble, criada en una escuela secundaria desde la infancia, y será 100 veces mejor que yo en términos de alimentación y cuidado? Sonreí, no necesitas molestarte como tú ahora, puedes vivir tu propia vida tranquila como de costumbre. La ira de la anciana había disminuido, pero todavía dudaba un poco y estaba a punto de hablar, pero escuchó a Ciesu decir con frialdad, por favor, evítalo por el momento, madre. La anciana salió, Ciesu se dio la vuelta y se sentó frente a mí, su rostro estaba tranquilo, pero la presión de no estar enojado y autocrítico apareció en su rostro. ¿Cómo te mantendrás solo después de irte? En el mundo de hoy, las mujeres confían en sus padres antes del matrimonio y confían en sus esposos después del matrimonio. Esta dinastía ha sido considerada abierta e inclusiva, pero las mujeres siguen siendo raras. Cuando la anciana redactó por primera vez la carta de firma y divorcio, había prometido establecer un hogar femenino para mí. Miré a Ciesu con franqueza, no necesito que me des ninguna compensación o plata, mis pinturas han sido bastante famosas en los últimos años y la mayoría de mis pinturas se subastan en el pabellón Sisan. Ciesu levantó la vista de repente, pero la mano sobre la mesa estaba apretada en silencio. Aunque mi abuela es mayor, todavía goza de buena salud y hay un pequeño patio en los suburbios. Mi voz se suavizó un poco, no tiene mucho tiempo, quiero acompañarla. Fue mi omisión. La voz de Ciesu era ronca, debería haber traído a mi abuela a la casa antes. Mi abuela vivió en el campo la mayor parte de su vida.
Le dije, ella no quiere venir. La salida es muy reflexiva. Ciesu me miró y preguntó palabra por palabra, ya tenías la intención de reconciliarte, ¿no? Sonreí, sí. 14. El día que salí de la mansión Bo, todas las flores de pera en el patio estaban abiertas como un gran parche de nieve blanca. Hay muchos asuntos en la mansión, Ciesu y yo nos sentamos en el asiento principal, y el salón de flores estaba lleno de mayordomos grandes y pequeños dentro y fuera de la casa. Dado que se va, siempre es necesario hacer un buen trabajo en las entregas, y la anciana está a cargo de la retroalimentación, por lo que Ciesu debe tener una comprensión general. En los 4 años de la mansión Bo, existen regulaciones sobre la promoción y el castigo de varios lugares, y tengo regulaciones sobre la operación y circulación, y en media hora, las regulaciones se han resuelto. Ciesu se quedó sin palabras al principio, y finalmente se quedó sin palabras, y después de mucho tiempo, dejó la taza de té y susurró, la señora hace todo en todos los sentidos. Hizo una pausa y dijo con voz ronca. Has trabajado duro todos estos años. Después de que me vaya, las reglas y regulaciones seguirán las reglas antiguas. Hice oídos sordos a sus palabras y alineé la pila de libros de contabilidad que me entregó el tío Chen, lo más importante es el libro mayor de estos años. Después de la boda en marzo, Ciesu fue a Suzhou, y yo estaba impotente en todo el Bofu, y los sirvientes eran los mejores para ver la situación, y sufrí muchas pérdidas en la cuenta durante todo el año. Si comes demasiado, y te marearás bajo la lámpara de aceite y mirarás el libro de cuentas a altas horas de la noche, podrás practicar perfectamente. Cada lugar, cada gasto es limpio y transparente. Después de los 3 libros principales, Chen Bo suspiró, la señora es la más recta y franca al hacer las cosas, y nunca ha cometido un error en los últimos 3 años. La mano de Ciesu que sostenía la taza de té tembló sin razón. En el 4.º libro, estaba a punto de abrirlo, pero Ciesu de repente me agarró de la muñeca, muy ligeramente, como si tuviera miedo de asustarme. No hay necesidad de verificar. Repitió en voz baja, no hay necesidad de verificar. No. Lo miré, con un temblor imperceptible en mi voz, tengo que hacerte saber si realmente amo la vanidad y los defectos de carácter. Ciesu soltó mi muñeca como si estuviera quemado y, por primera vez, cuando me miró, tomó la iniciativa de mirar hacia otro lado. El salón de flores estaba en silencio, miré, pasé junto a todos en el pasillo y sonreí, gracias por su cuidado en los últimos 4 años. Chen Bo de repente apartó la cara, y todos estaban celosos o inclinaron la cabeza y se mostraron reacios a extenderse en silencio. Miré a Ciesu y solemnemente le serví una taza de té, reemplazando el vino con té. El príncipe es benévolo, ha trabajado para mi hermano a lo largo de los años y nunca olvidaré la gran amabilidad. Los labios de Ciesu se movieron, esto es lo que debería haber hecho. Sonreí, me levanté y lo saludé, esa carta de divorcio, por favor entréguesela al gobierno y selle con un sello rojo. 15. Sin esperar a que Ciesu respondiera, me di la vuelta y me fui. Caminando por el salón de flores y por el atrio, los pasos son ligeros y el peral centenario está cayendo, como si estuviera reteniendo, y es como una despedida llena de bendiciones. Mi carruaje alquilado estaba esperando afuera de la puerta lateral, y estaba pisando el último escalón con la falda levantada, cuando escuché un señora infantil detrás de mí. Me di la vuelta y los pasillos a ambos lados del vestíbulo estaban llenos de sirvientes de la mansión del tío, mirándome de mala gana, y la anciana y Ciesu estaban parados frente al pasillo más alejado. Frente a mí, la mitad de los grandes y pequeños se arrodillaron ante mí con un plop y simplemente se inclinaron 3 veces. Estaba un poco sorprendido y estaba a punto de ayudarlo a levantarse, pero vi al pequeño sirviente decir, hace 2 años, mi madre estaba gravemente enferma y no tenía dinero para comprar medicamentos, por lo que fue mi esposa quien le pidió a la señorita Kingsu que me enviara taels de plata en privado. Me quedé atónito por un momento y de repente recordé que atrapé este recuerdo de las profundidades. La vida de mi madre fue salvada por mi esposa, la mayor parte de esta casa ha sido cuidada por ti, tienes simpatía por nosotros, todos lo sabemos. Olfateo, no puedo leer, no puedo decir nada, solo espero que tengas una buena vida en el futuro. Lo ayudé a levantarse, fue adoptado por el tío Chen hace medio año, y si fuera imprudente hoy, la anciana no lo castigaría demasiado por la cara del tío Chen. Por lo tanto, se atrevió a inclinarse ante mí en nombre de todos en la mansión del tío hoy. En el futuro, pídele al tío Chen que te enseñe a reconocer algunas palabras.
Había un poco de humedad en mis ojos, y parpadeé antes de apretar una voz. Entiendo tus intenciones, en el futuro, me ayudarás a cuidar más de Kingsu. Miré hacia arriba y vi a Kingsu de ojos rojos escondido detrás de la columna en el pasillo de la derecha. Es una niña tonta, pero desafortunadamente está en la mansión del tío y no puedo llevármela. Finalmente moví mi mirada hacia el frente del pasillo. La distancia era demasiado grande para ver claramente la expresión en el rostro de Siesu. Pero no importa, ¿cuándo he visto su rostro claramente en los últimos 4 años? Subí al carruaje, las ruedas rodaron y me senté durante mucho tiempo antes de darme cuenta de que había salido de la mansión del tío como un sueño. Levantando el telón y caminando por la ajetreada ciudad de los fuegos artificiales en el mundo, el número de personas está disminuyendo gradualmente, pero el canto de los pájaros se aclara gradualmente y una gran área de tierras de cultivo con las que estoy familiarizado aparece en el camino rural. A la hora de una varilla de incienso, el carruaje se detuvo y apareció en el pequeño patio al final del camino limpia y sencilla. La puerta de madera está medio cerrada y las gallinas y los patos picotean maíz, un estilo pausado y pausado. Cuando me acerqué, vi a una anciana parada al costado de la carretera, llena de sonrisas. Abuela. Salté del carruaje y caminé hacia ella, como lo hacía cuando era niño, y me arrojé a sus brazos. A lo lejos, en el bosque profundo, la sombra del pájaro pasó por la sombra de la corona, batiendo sus alas y sumergiéndose en el mar de árboles. Los pájaros cansados han regresado al bosque. 16. El pequeño patio es simple y los escalones de piedra están decorados con marcas verdes que no se pueden limpiar, lo que no es tan bueno como la mansión del tío con tejas verdes y techos bermellón. Sin embargo, hay un enorme estudio con ventanas luminosas. Ocupando la mayor parte de la sala luminosa en el salón principal, se coloca horizontalmente una gran caja de caoba. Se colocan estanterías de bambú a ambos lados y se insertan algunos ramos de flores silvestres entre las macetas de barro sobre la mesa, lo cual es bastante interesante. Este gran caso fue llamado por el carpintero al frente de la aldea, es bueno en su artesanía y ha estado luchando durante más de medio año. La abuela no hizo más preguntas, se acercó y colocó la ventana. Fuera de la ventana, se plantan perales. A diferencia del grosor del peral centenario en la mansión Bo, solo se ha plantado durante 3 o 4 años, pero también ha florecido una gran área de blanco como la nieve. El año que entraste en la mansión del tío, estaba enfermo y pude ir al suelo, así que planté esta pera. Mi abuela me miró con una sonrisa. Ahora, este peral también ha esperado a mi madre peral. Me dolía la punta de la nariz, las lágrimas caían y me adelanté para abrazarla. Abuela. Esa noche, las cigarras cantaban por todas partes, las luciérnagas volaban, las estrellas y la luna brillaban, y mi abuela y yo cenamos frente al patio. De grueso y arroz ligero, pero muy delicioso mientras bebía la sopa de pescado. Dije, mañana iré al arroyo a pescar algunos peces. Esta temporada, el pescado es el más delicioso. La abuela sonrió y preguntó, ¿puedes recordar cómo pescar? Lo recuerdo. Parpadeé y dije en voz baja, mañana te dejaré ver la habilidad de tu nieta. Las condiciones en el campo son sencillas y la vida es incómoda, pero me hace sentir relajado y cómodo. No hay necesidad de pensar en ello todos los días, a veces duermo hasta que sale el sol. Y a veces me quedo despierto hasta tarde para pintar hasta altas horas de la noche de vez en cuando pienso en la vida de la casa del tío, siempre habrá un poco irreal, como un sueño. Tuve mucho tiempo para pintar y comencé a leer Sitou Montañas y Lagos, el contenido de mis pinturas ya no se limita al peral. Un día, cuando el cielo estaba despejado, llevé un caballete de regreso al pequeño patio desde el lago, llevando algunos cangrejos amarillos en la mano, pensando si cocinar al vapor o salteado, pero vi un lujoso carruaje frente a la puerta. Me detuve y Kingsu pareció sentir algo hacia mí y dijo sorprendido, señora. En la distancia, Sieso estaba vestido con una túnica azul claro, bordada con nubes flotantes y grullas salvajes, con un cinturón plateado en la cintura y un cuerpo alto, con un comportamiento claro y tranquilo. El hombre me miró suavemente, como si esperara algo. La sonrisa en mi rostro disminuyó gradualmente y dije cortésmente, gracias, señor. Esa pequeña expectativa se atenuó instantáneamente. 17. Sieso saludó solemnemente a mi abuela y dijo con gran culpa que era un incumplimiento del deber del nieto político no llevarla a la casa del tío.
La actitud de la abuela era normal, ni cálida ni fría, y sonrió y devolvió el saludo. Este es un árbol de té silvestre en las montañas. Recibí a Cieso en el patio y le entregué la taza de té. Gracias, maestro Sie. Cieso lo tomó con calma, lo probó ligeramente y dijo, también tiene un sabor diferente. No estoy de acuerdo. Mira, Beaver Mansion quiere. Sus ojos se posaron en mi rostro y se detuvieron, mucho más saludable. De repente me reí, riendo tanto que no pude sostener la taza de té. Cieso estaba atónito, mirándome como si me conociera por primera vez. Durante la mayor parte del último medio mes, he estado deambulando por las montañas y los campos, a menudo llevando un caballete en la espalda para buscar paisajes, y mi piel se ha bronceado un poco, y es difícil para Cieso decirlo tan eufemísticamente. Dejó la taza de té, un poco perdido, como si recordara algo, se dio la vuelta y le ordenó a Kingsu que trajera una caja de brocado. Este es el brocado Su de Suzhou. Cieso abrió la caja de brocado con sus propias manos y dijo en voz baja, es un nuevo producto del pabellón Junxiu este año, ¿puedes ver si te gusta? Eché un vistazo y dije directamente, nunca me importó el brocado Su que faltaba. Cieso estrechó la mano y miró la caja de brocado, sin mirarme. Usé ropa vieja ese día, pero no me gustó la ropa nueva cortada por la casa del tío de acuerdo con las regulaciones. Sonreí, siempre me ha disgustado la ropa demasiado llamativa. De hecho, lo adiviné. Cieso cerró la caja de brocado y de repente dijo, el banquete de observación de flores celebrado por la mansión del tío hace unos días, todos los invitados dijeron que no eran tan minuciosos como tú estabas a cargo. Madre, te extraña mucho. Cieso respiró hondo y me miró, los mayordomos siempre dicen que los asuntos generales de la casa no son tan buenos como en el pasado. Tomé un sorbo de té, pero dije algo más, 3 meses después de la boda, pediste salir, y esa fue la primera vez que logré el banquete de observación de flores de la mansión del tío. Ese banquete fue un desastre. Me reí, hice muchas bromas, no puedo decir la distancia entre los invitados y no sé cómo el esposo de la pariente femenina en el patio interior tiene una relación personal contigo. Vengo de un entorno humilde, nadie me enseñó las reglas, y tan pronto como mi esposo se fue, mi suegra no sabía sobre los asuntos. Lo miré y susurré, estoy solo e indefenso, y ni siquiera tengo a nadie a quien preguntar. Las pestañas de Cieso temblaron y su respiración se alejó pesadamente de su rostro. Señor Sie, no sabe cómo todos en la mansión desobedecieron abiertamente a la esposa del príncipe que cayó en desgracia en el primer año. Suspiré, no nací para hacerlo también. La atmósfera cayó en un estancamiento y solo se escuchó un vago canto de pájaros. Tú y yo hemos firmado la carta de divorcio, y espero que Lord Sie la envíe al gobierno lo antes posible. Me levanté, gracias, no te despediré. 18. Después de despedir a Cieso, pensé que mi vida volvería a la paz, pero él me visitaría en el futuro, siempre que coincidiera con las vacaciones. Los visitantes deben traer regalos, no oro, plata, brocado, sino leña, arroz, aceite y sal, colecciones de poesía y pintura. Incluso cuando me negué, actuó con moderación después de todo, estaba a mediados de los 20 años, y fue liberado como funcionario por 3 años, y la gente estaba bien entrenada. Todo depende de si es feliz o no, y fue tan indiferente conmigo en el pasado, pero no vale la pena preocuparse por mí. Pero dejando de lado los enredos del pasado y dejando de lado su figura, Cieso es realmente erudito y un buen maestro. Se toma en serio el estudio y tiene muchos años de experiencia, y siempre me da mucha inspiración cuando converso. En una cálida tarde de primavera, vino de la ciudad de unas vacaciones, y cuando me encontró pintando junto al arroyo en el camino, me ayudó a llevar el caballete de regreso al patio. La abuela fue a buscar agua de manantial de montaña y preparó té para refrescar su corazón, bebió té y de repente dijo, Lin Yang, ¿puedes darme otra oportunidad? ¿Puedo volver a la casa de mi tío? No respondí, bebí tranquilamente el té en el fondo del tazón y luego dije, Maestro Sie, por favor venga conmigo. Llevé a Cieso al patio interior y abrí la puerta de mi estudio. Las flores de pera fuera de la ventana han pasado su periodo de floración más fuerte, cayendo por todo el suelo y cayendo sobre mi estudio con el viento. El estudio está lleno de pinturas y la fragancia de la tinta sale de la nariz. Gracias, si estás en la casa del tío, lo miré, no tengo ese estudio. El rostro de Cieso brilló con molestia y estaba a punto de decir algo, pero lo interrumpí, no tengo tiempo libre para pintar para mí.
Se quedó en silencio de repente. En los últimos años desde que me casé contigo, a veces me siento agraviado. Me quedé mirando mi pintura, pero es normal que me guardes rencor, pero al final, es realmente mi culpa. No, es mi culpa, te lastimé demasiado profundamente cuando era joven y frívolo. Ciesu se paró frente a la puerta y se rió de sí mismo. En vano, he leído los libros de los sabios durante muchos años. Yo también me reí, extendí la mano y acaricié la pintura, y dije en voz baja, tenía tanto dolor en la noche de bodas, me dolió tanto que estaba aterrorizado por la cama. Ciesu de repente se sonrojó, y su cuello estaba humeante, y estaba tan avergonzado que ni siquiera podía hablar. Lo siento mucho, soy una persona ruda. Levanté las cejas y lo miré. Más tarde, te enviaron a casa y fuiste muy amable ese día. Recuerdo muchos momentos vergonzosos y agraviados, y recuerdo que cuando te enviaron, usé todo mi coraje para preguntarte si podía ir contigo. A cambio de la fría reprimenda de Ciesu, despiadada, cada palabra fue como un cuchillo. Pero esto pasará. Miré el rostro arrepentido de Ciesu, rara vez pienso en estas emociones desde que me fui, no quiero volver a la mansión de mi tío porque la dama de alto rango no es la vida que quiero. Soy perezoso y nací en el campo, así que no estoy acostumbrado. Durante esos 4 años en Oromantian, estuve a cargo del sistema de alimentación central y casi me dejé sin aliento. Gracias, señor. Señalé las pinturas por toda la habitación y dije con una sonrisa, mira, el contenido de mis pinturas ahora no es solo el peral. 19. La primera vez que Ciesu se apresuró a regresar sin esperar a que la ciudad cerrara cuando estaba descansando, tuvo la sensación de huir sin razón. Mis días volvieron a estar tranquilos, bebía y preparaba té, leía poesía y pintaba, y ocasionalmente entretenía a varias mujeres que subastaban pinturas en el pabellón Sisan. Kingsu me visitaba cada 10 días y pude aprender mucho sobre la situación actual de ella. Por ejemplo, las cuentas de la casa se han vuelto confusas desde que me fui. Por ejemplo, Ciesu de repente trasladó su vida al frío jardín de lotos en el patio trasero y también reparó una enorme sala de estudio que conecta el este y el oeste. Para otro ejemplo, la anciana estaba mirando a las mujeres nobles en Beijing a Ciesu recientemente, pero Ciesu la rechazó. Olvidé que había demasiadas cosas interesantes en las montañas y los campos todos los días, y la ventana miraba por la ventana y lo ilimitado, y muchas cosas ya no podían permanecer en mi corazón. Cuando las flores de pera terminaron y comenzaron a dar frutos, Ciesu visitó mi patio de montaña. Era principios de verano, la llovizna era interminable y los picos en la distancia estaban teñidos de tinta vacía, como humo y niebla. Ciesu llamó a la puerta de mi patio con un impermeable y un sombrero de paja. Abrí la puerta con un paraguas de papel de aceite y me sorprendió mucho verlo venir bajo la lluvia, me sonrió suavemente y luego se volvió hacia un lado y se dio el paso a la persona detrás de mí. Un chico de 17 o 18 años de piel oscura, con la mitad de las orejas cortadas y la cara cubierta de horribles cicatrices, marcada con tatuajes. La mitad ciega de los ojos del joven estaba llena de lágrimas y me sonrió con los dientes, hermana. El paraguas que tenía en la mano rodó hasta el suelo y me arrojé a los brazos del niño, llorando tristemente y temblando tanto que apenas podía hablar. La abuela salió ansiosa y, cuando vio esta escena, se congeló en su lugar. El hermano Eng me dio unas palmaditas en la espalda, luego caminó unos pasos hasta el pie de los escalones donde estaba parada mi abuela, se arrodilló y se inclinó 3 veces. Abuela, el nieto no filial ha vuelto. La abuela gritó, se tambaleó hacia la puerta y gritó, mi hijo. La llovizna se hizo más pesada y se calmó después de llorar un poco, y rápidamente herví agua caliente para limpiar el aire frío de todos. Mi abuela y el hermano Eng hablaban en voz baja, y la túnica de Ciesu estaba medio mojada, y miraban felizmente mis pinturas en el estudio. Entré, cerré la puerta y me incliné ante Ciesu. Ciesu se sorprendió y rápidamente me ayudó a levantarme, con un poco de ira, ¿por qué siempre eres tan educado conmigo? Me quedé en silencio durante mucho tiempo y dije, gracias, te agradezco tus esfuerzos, pero ya nos hemos reconciliado. Tu padre es un gran favor para salvar a mi abuelo. Ciesu tembló en su voz, además, te debo mucho, y solo quiero compensarlo tanto como pueda. 20. El silencio volvió a impregnarse, y el enredo entre él y yo siempre fue poco claro. Suspiré, caminé hacia la estantería y le entregué una caja de madera,
Esto es lo que he ganado vendiendo pinturas a lo largo de los años, y todavía está un poco por debajo de 1000 taels. Siesu me miró con incredulidad. El viejo ginseng que colgó la vida de mi abuela valía 1000 taels. Dije en voz baja, me abriste el almacén, esta vez el hermano En pudo regresar a Beijing, debes haber dragado muchas conexiones y realmente no puedo pagarte tu amabilidad. Esta plata debe ser recolectada y entregada. Giré la cabeza, sin atreverme a mirarlo, ahora tómalo primero, mi pintura todavía está en buen stock ahora, y definitivamente la devolveré 100 veces en el futuro. El pecho de Siesu subía y bajaba violentamente, las venas de su cuello estaban abultadas y dijo con voz tonta, sabes que lo que quiero no es esto. Me gustas. Entró y me sostuvo la muñeca, la humedad fresca y el incienso golpearon su rostro, Siesu me presionó entre su pecho y la estantería y susurró, mis ojos son torpes y estúpidos, y por error tomé perlas por pescado. Lin Yang, ¿puedes darme una oportunidad? El tono de Siesu era suave, me volveré a casar contigo y me mudaré al jardín del loto frío, donde hay salas de estudio norte y sur en verano, apostamos por el té y las salpicaduras de tinta, y en invierno, hablamos alrededor de la estufa por la noche. Si no te gustan los asuntos ordinarios, me transferiré al emperador como gobernador, viajaremos juntos y el paisaje de la imagen estará por todo el país. Me miró fijamente, sus hermosas cejas y ojos eran particularmente gentiles en este momento. Llevamos a mi abuela y al hermano En de regreso a la mansión de mi tío y dimos a luz a un niño, le enseñaste a pintar, yo le enseñé poesía y podemos caminar de la mano todos los años. Mi respiración se mezcló, levanté los ojos y me estrellé contra sus ojos oscuros, llenos de anticipación y un poco de anhelo. Por un momento, escuché la inquietud de los latidos de mi corazón, el tiempo de la vida se detuvo en este momento y realmente sentí los latidos del corazón. Sin embargo, recuerdo que los pájaros batían sus alas y no entraban en el dosel el día que llegué a casa y estaba muy emocionado. El bofu no puede ver este tipo de pájaro. El poder viene con responsabilidad. Bajé los ojos y susurré, Sun Jun, soy muy egoísta, quiero ser un pájaro libre en las montañas y los campos, no puedo asumir la responsabilidad. Las gruesas pestañas de Siesu temblaron ligeramente. Dije, no quiero. La lluvia se detuvo fuera de la ventana y la espalda de Siesu estaba un poco sombría, y lo vi irse. 21. La abuela se enfermó. Ya tenía una premonición en mi corazón, mi abuela era aún más abierta de mente y ella y yo estábamos muy tranquilos. Esas 1002 personas participaron en extender la vida de mi abuela durante 4 años, y en los últimos años han sido apoyadas esperando que el hermano Eng y yo regresemos a casa. Ahora que el hermano Eng y yo estamos de regreso, mi abuela no puede aguantar más, ha estado durmiendo durante mucho tiempo y el médico ha invitado a más de uno, y todos los que vienen negaron con la cabeza. Después de escuchar la noticia, Siesu volvió a llamar a la puerta después de un mes, trayendo al médico imperial retirado del palacio. El médico imperial tomó el pulso, reflexionó durante mucho tiempo y me recetó una receta, lo envié a él y a Siesu fuera del pequeño patio, y el viejo médico imperial dijo sin rodeos, son solo estos 2 meses. Mi corazón se hundió y el hermano Eng envió taels de plata al viejo médico imperial detrás de mí. Miré a Siesu y sonreí con amargura. Lamento molestarte de nuevo. Sabes que lo que más no me gusta es una actitud tan clara. Siesu me miró durante mucho tiempo, como si quisiera decir algo, pero finalmente se lo tragó. Después de eso, Siesu lo visitaba cada 3 días, y su actitud volvió a los modales educados y corteses al principio, pero más amables que al principio. Me negué muchas veces, ya sea duro o suave, pero él lo resolvió con la actitud más pacífica. Durante la última lluvia al final del verano, los frutos de los perales fuera de la ventana cayeron por todo el árbol y mi abuela, que había estado acostada en la cama durante mucho tiempo, de repente se levantó de la cama. Se refrescó, se sentó frente a los escalones, saludó a Siesu en el patio y dijo con amor, chico de la familia Sie, ven aquí. Siesu caminó rápidamente y se puso en cuclillas a su lado. Es realmente guapo. La abuela le tocó la cara y sonrió, eres un buen caballero. Hace 4 años, su padre murió injustamente en prisión, la vida y la muerte del hermano Eng eran inciertas, yo estaba postrado en cama y el médico dijo que si quería colgar mi antigua vida, tenía que echar raíces en el ginseng. Mi abuela dijo en un tono largo, 1000 taels de ginseng viejo no es diferente de matarme. Mi nieta lloró frente a mi cama,
rogándome que me quedara con ella nuevamente. Mi pera estaba desesperada al final, así que rogó por la casa de su tío. El hermano Eng y yo apartamos la cara. Siesu parecía tener una premonición de lo que iba a decir y sacudió la cabeza apresuradamente. Mi abuela sonrió y dijo, es nuestra culpa devolver el favor y realmente me siento culpable. A veces quiero irme, pero no puedo dejar ir a mi nieta. Sufrió demasiado, y prometí acompañarla, pero dijo muy poco a la casa del tío. Hicimos algo mal, ¿cómo nos atrevemos a ir a la mansión del tío para encontrarnos con ella? No, no. Si eso exprimió la voz, es el nieto político quien no es filial y debería haberte llevado a la casa antes. No te culpé, gracias. Jining Bofu es benévolo, eres un caballero, pero la vida está muy mal. El viejo Jinsen colgó mi vida durante 4 años, pero también nos separó a Lin Yang y a mí durante 4 años antes de que nos reuniéramos. La voz de la abuela era suave, tu matrimonio es así, fracasó. Ustedes son marido y mujer, pero la relación es superficial y el destino es débil, y no hay destino. La abuela le tocó la cabeza y dijo en voz baja, la vida es un mar, dejémonos ir. Siesu bajó la cabeza, sus hombros temblaron y las lágrimas gotearon en silencio. El viento se levantó. La abuela miró los perales en el patio y dijo con una sonrisa, es una pena que no haya podido comer las peras de este año. 23. La última vez que vi a Siesu fue a principios de otoño, cuando las peras estaban maduras, el hermano Eng y yo terminamos el funeral de mi abuela. El carruaje llegó al largo pabellón fuera de la ciudad y el hermano Eng, que conducía, tiró de las riendas y dijo, hermana, es el maestro Xie en el pabellón frente a usted. Levanté la cortina y desmonté, y Siesu estaba de pie con las manos detrás de la espalda en el pabellón, vestido con una túnica de brocado, un cinturón plateado en la cintura, bordado con patrones oscuros de nubes flotantes y grullas salvajes, y un caballero como el jade. Los patrones oscuros de nubes flotantes y grullas salvajes en su túnica fueron bordados por mí mismo. Había té caliente en el pabellón, y me senté frente a él en la mesa. Siesu me sirvió té y me preguntó con una sonrisa, ¿a dónde vas esta vez? Bajé la cabeza para beber té, la fragancia de las orquídeas era fragante y dije, Susou. La atmósfera estuvo en silencio por un tiempo, y después de un tiempo, Siesu dijo, Susou, los campos fértiles están a miles de millas, la tierra de Tianfu es un buen lugar. Le sonreí. Chica de la pera. Siesu bajó la cabeza, su voz profunda y lenta, a veces, siempre me despierto en medio de la noche, arrepentido y dolorido. Siempre pienso, si tan solo hubiera sido más amable contigo en la noche de bodas, si tan solo te hubiera llevado conmigo cuando suplicaste estar conmigo. Siesu se rió de sí mismo, eres tan hermosa, si dejo de lado mis prejuicios, ¿no terminaría como hoy? Los altibajos de la respiración, el cuerpo masculino, son todos recordatorios de la existencia de otra persona que comparte la cama conmigo. Sí. Siesu sonrió, los pájaros siempre volarán alto. Se puso de pie, reemplazó el vino con té y dijo suavemente, esto está a 1000 millas de distancia, cuídate bien. Bebí con él, los confines del mundo son los vecinos, espero que los aprecies. El carruaje volvió a rodar y finalmente miré por la ventana, la figura de Siesu se hizo gradualmente más pequeña y la puerta de la ciudad desapareció de mi vista. Mirando hacia arriba, el cielo está alto y el sol brilla, y la brisa otoñal es fresca. Los gorriones ya han volado hacia el sur. Postdata. Moderador, hola a todos, bienvenidos a nuestra columna Pintando un Milenio. Hoy invitamos al profesor Yu de la Universidad de Yenching a entrar nuevamente en el mundo de las pinturas de Zenli con nosotros. Profesor, todos son viejos amigos, así que no los presentaré demasiado. Moderador, profesor Yu, escuché que se ha confirmado que el recién desenterrado un árbol de nieve es el verdadero trabajo de Zenli. Profesor, después de la colaboración de expertos multidisciplinarios y la síntesis de diversas pruebas, aunque esta pintura de flores de pera no tiene inscripción ni sello, de hecho es una obra auténtica de Zenli en sus primeros años desde la perspectiva de la pincelada, las características compositivas y el color. Moderador, este incidente ha causado acaloradas discusiones en Internet, no solo porque Zenli ahora se llama la discusión superior, sino también porque esta nieve fue desenterrada en la tumba de Xie Chen-hun, un famoso ministro en los primeros años de la dinastía Wan. Profesor, no hace falta decir que esta pintura está demasiado bien conservada y el propietario debe haberla apreciado mucho durante su vida.
Moderador, Xie Chen-Jun ha tenido altibajos en su vida y se ha convertido en el asistente principal, pero tiene un matrimonio accidentado, y después de divorciarse de Zenlie, se dice que nunca se ha casado en su vida. Profesor, hay muy pocos registros de su estado civil en la historia oficial, pero lo cierto es que no tuvo hijos en su vida y adoptó a un niño de una secta secundaria en sus últimos años. Moderador, la relación de amor-odio entre esta pareja todavía se habla hoy en día, y muchas personas lamentan que si su matrimonio puede durar mucho tiempo, será una buena historia de armonía. Profesor, entonces Zenlie no tendrá un grado tan alto de discusión. Zenlie tiene la altura artística de hoy, no solo por el encanto de alta definición de sus habilidades pictóricas, sino también por sus extraordinarias intenciones. También se debe a que su vida ha viajado por todo el país, con valles, nubes y aguas volando, creando pintura de paisajes pastorales en tinta. Como mujer, llena el vacío desde otro ángulo de la historia, mostrando una imagen femenina muy pausada, elegante y de mente abierta. En el periodo posterior, Zenlie creía en el budismo, siempre había zen en las pinturas, penetrando en la creación y obteniendo la voluntad del cielo. Sus pinturas estaban más allá de la realidad, e innumerables literatos y mujeres en generaciones posteriores buscaron reinos ideales en sus pinturas, y todos amaban a Zenlie, no solo sus pinturas, sino también el encanto de su personalidad. Moderador, sí, si ella y Xie Chen-Jun permanecen juntos durante mucho tiempo, ella es solo la esposa del asistente principal con un apellido desconocido en los registros históricos y no hay Zenlie en el mundo. Sin embargo, también hay un dicho en la industria que dice que a la señora Zenlie le encanta pintar perales más que renderizar paisajes, pero hay menos contenido relacionado con peras en el periodo posterior. ¿Se pueden verificar las pinturas desenterradas esta vez? Profesor, a Zenlie le encanta pintar peras, principalmente en los primeros días del matrimonio. Las habilidades de pintura aún son inmaduras, llenas de dolor, pero los colores son frescos y la concepción artística tiene un encanto posterior. En el periodo posterior, a Zenlie todavía le encantaba pintar peras, pero pasaba desapercibido en una gran cantidad de pinturas pastorales de paisajes en sus últimos años. La sobrina de Zenlie compiló todas las peras que pintó en una colección y las inscribió ella misma. Zenlie tiene una rica experiencia en su vida, maravillosa, vivió hasta los 80 años en esa época. Se rumorea que su última pintura antes de su muerte también fue una pera. Cuando su sobrina la encontró, las flores de pera blancas como la nieve cayeron por todo su cuerpo y finalmente se durmió pacíficamente debajo del peral con un pincel. Anfitrión, ¿qué palabras inscribió Zenlie en ese libro de arte compilado? La melancolía es una barandilla de nieve en el este. ¿Qué tan clara es la vida? El profesor sonrió. La colección se llama A Snow. Fin del texto completo.